Ok, hace mucho, bueno, no hace mucho, hace poco, no me acuerdo, pero vi una película de una persona que tenía una vida muy sencilla, no me acuerdo tanto porque... Una persona que realmente tenía una vida sencilla, pero tenía un negocio, creo que era una pizzería, y él hacía versos, y era un pueblito así pequeño, y la gente del pueblo iba ahí a escuchar sus bromas y sus versos, y ponían pizzas. Pero un día recibió una noticia de que lo habían heredado un tío lejano con $40,000 millones. Y en eso se basa la película, ¿no? La pregunta es, ¿qué harías si un gran empresario, que tú fueras chofer de un gran empresario, y que de repente ese gran empresario te dijera, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a viajar por el mundo y todo, pero te quiero encargar todos mis negocios a ti? ¿Te asustarías? ¿Sí? Algunos dijeron, yo no, vengan los negocios. ¿Qué harías con eso? ¿Cómo crees que sería, cómo cambiaría tu vida con eso que te dieron a administrar? ¿Crees que cambiaría tu vida o no? Que tendría que ser, o seguirías igual, como si nada, haciendo las mismas cosas? Un hombre riquísimo que de repente te pone a cargo de todos sus negocios a ti, que no sabes nada tal vez de finanzas o cosas así. ¿Qué harías? ¿Sería una situación difícil? Sí, muy difícil, yo creo. Hace tiempo también hicimos aquí, y yo creo que todos, Dios nos ha dado algo, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios nos ha dado algo. ¿Hay alguien aquí que no me haya dado nada? Así, ¿sí o no? Que diga, yo siento que a mí Dios no me ha dado nada. Ahorita lo pasamos y quedamos panda, fila india. Imagínate la filota. A todos nos ha dado algo Dios, ¿sí o no? Desde el momento en que estamos vivos, en que estamos aquí, que podemos estar en su presencia, que tenemos regalada ya la vida eterna, es mucho, ¿no? Pero también nos ha dado un mensaje para compartir, ¿sí o no? En la mañana Nahum hablaba de compartir el Evangelio tal como es, sin suavizarlo, sin ponerlo color de rosita, así bonito y atractivo, sino como es, ¿ok? Hace mucho hicimos aquí una noche de Estás Lento, ¿te acuerdas? ¿Quién se acuerda de la noche de talentos? ¿Tú participaste en una de José Luis, cantaste una canción, quién sé qué. Raúl también nos sorprendió, que no sabíamos que era poeta, que era declamador, y se aventó la de Mamá soy Paquito, ¿sí se acuerdan? Nos hiciste llorar, Raúl, ese día, de veras. ¡Wow! Pero le cambió el nombre por Raúlito. Mamá soy Raúlito. Dios nos ha dado dones a todos. Dios nos ha dado regalos a todos. Dios nos ha dado muchas cosas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos dio? Entonces, cuando yo te dije, imagínate que esa persona te deja a cargo de todos sus negocios porque él se va a ir a viajar por el mundo, no sabe cuándo va a regresar y te da la oportunidad de mover sus finanzas, de ser su administrador mientras él regresa. ¿Okay? Y como ya dijimos, su ausencia va a ser por tiempo indefinido, pero asegura que va a regresar. Y obvio, cuando regrese, lo primero que va a hacer va a querer cómo están sus negocios, sacar cuentas contigo. ¿Está de acuerdo o qué no? Y él quiere saber qué fue lo que hiciste con lo que te encargó, con todo lo que te dio. Entonces, como ya dijimos que sí, has recibido algo de Dios y todos dijeron que sí, bueno, déjame que cuento esta historia. Acompáñame al libro de Mateo capítulo 25, del verso 14 en adelante. Es algo muy conocido de todos, pero creo que vale la pena recordar esto. ¿Cómo es el reino de Dios?, le preguntaban a Jesús. La gente estaba esperando un reino diferente con Jesús y pensaban que tomara el poder, ¿no? Pero él decía, no, el reino de Dios no es como ustedes lo creen. El reino de Dios es así. Y ahora les va a decir cómo es el reino de Dios. ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Quieren saber a qué se parece el reino de Dios? Bueno, aquí está. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1.
a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será lloro y el crujir de dientes. Wow, está tremendo, ¿eh? Dice Jesús que el reino de los cielos es semejante a esto. ¿En qué? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta porción tan conocida, Señor, por que hemos leído tantas veces, Señor, pero te pedimos que hoy realmente lo deposites en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para poder vivir y un día conforme a esto, y un día poder escuchar tu voz diciendo: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Wow, ¿cuáles palabras te gustaría escuchar cuando estés delante del Señor? Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. O siervo malo y negligente, quítenle todo lo que tiene y aviéntenlo para allá. ¿Cuáles quieres escuchar? Esta porción, conocida por la parábola de los talentos, pero desde el capítulo 24, el tema principal es la partida de Jesús y el regreso de Jesús, y cómo es el reino de los cielos, o semejante a que es el reino de los cielos. Todo habla de cómo debemos de esperar el regreso del Señor. Es algo que se nos olvida a la iglesia mucho, que un día va a regresar el Señor. Y tenemos que estar todos preparados para cuando regrese. ¿Estás listo? ¿Para cuando regrese, sí o no? ¿Sí o no? Y si llegara ahorita, ¿qué? ¿Nos vamos? ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos se califican como negligentes en la obra de Dios? Habla de esto. Todo dice que tenemos que regresar, que esperar y qué hacer mientras esperamos. ¿Qué estamos haciendo con lo que nos dio el Señor para trabajar en su ausencia, para trabajar en su obra? Dios ha depositado sus bienes en la iglesia, ¿sabían eso? ¿Sí? Él se fue, pero dijo: les voy a dejar mis bienes a ustedes para que trabajen con ellos, y cuando regrese espero tener ganancia. ¿Qué? Porque el reino de los cielos es, y con esa frase comienza Jesús una serie de parábolas en las que trata de darnos una idea de cómo es el reino de los cielos. Había gente que le preguntaba: ¿cómo es el reino de los cielos? Y él comenzaba a hablarles de esta manera. Aquí el personaje principal es un hombre que se va lejos. Obvio, ese hombre que se va lejos es el mismo Jesús. Él se pone ahí como ese hombre, hablando de su partida, pero antes de irse, llama a sus siervos para hacer una tarea muy especial mientras él regresa, es decir, a sus discípulos, a la iglesia, ¿ok? Les entrega sus bienes, les entrega sus posesiones,
Y aquí un talento tiene que ver con una moneda o medida de peso, no es muy específico. Y la medida de un talento, ¿sabes cuánto es? Es 34 kilogramos de plata. ¿Okay? Entonces, 5 por 34, ¿quién trae calculadora rápido? Bueno, pues es un buen, ¿no? De plata. Yo soy malo para las matemáticas. Y dicen que las mujeres son como las matemáticas, no todos les entienden. No cualquiera las entiende, pero bueno. La pregunta que resalta es ¿por qué le entregó sus bienes a esclavos, a siervos? Porque la palabra que usa ahí para siervos es esclavos. ¿Por qué le entregó el dinero, como decía hace rato, al chofer? ¿Te imaginas que un hombre millonario, en vez de meter su dinero con expertos, asesores financieros o banqueros, le deja al chofer que él maneje todos sus negocios? ¿Por qué no mejor un banquero o algo así? ¿Por qué crees que lo hizo de esa manera? Hay varias cosas. Lo primero es que Dios usa gente común para su obra. ¿Okay? Dios no anda buscando acá a los más chidos, ni los más eruditos, ni nada. Anda buscando gente con un corazón dispuesto a servir, a trabajar. ¿Okay? Eso es lo primero. Y lo segundo, porque estaba probando la capacidad y lealtad de sus siervos. Obviamente este señor tenía mucho más que esto, pero solamente les deja una parte, ¿verdad? A ti te voy a dejar 5 por 34 kilos de plata, ¿ok? A ti 2 por 34, o sea, 68 kilos, ¿sí? Kilos de plata. Y luego a uno nomás le dejó 34 kilitos de plata. A ese los dejo, yo me voy a ir a Acapulco y regreso, voy a andar por ahí cotorreándola y cuando regrese quiero ver qué hacen con mi inversión. Deja su inversión a sus servidores, así que regresará. No dice cuándo, pero asegura que va a regresar. Y obviamente cuando regrese Jesús va a regresar ¿a qué? A establecer su reino, pero también ¿a qué? A pedir cuentas a quienes les entregó sus bienes. Y al mismo tiempo va a acabar con todos sus enemigos. Hoy me están mandando mensajes, es Dios. A ver, que también les diga de lo de... sí, ok, ahorita les digo. Entonces, el punto principal es que mientras regresa, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? ¿Estoy negociando con lo que me confió? ¿He sido diligente o estoy siendo negligente con lo que Dios me dio? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensas de ti mismo en ese momento? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? A uno le dio 5, a otro 2 y a uno solamente. Y dice que se los dio conforme ¿a qué? A su capacidad. Eso es muy importante. Es decir, Dios nunca te va a dar una tarea fuera de los límites de tu capacidad. Si Dios te entrega algo, es porque sabe que lo puedes hacer o porque te está dando la oportunidad de crecer en servicio en la obra de Dios. Todos les dio algo. A todos, a uno menos, a otros más. Pero todos tenían una responsabilidad con lo que recibieron. La responsabilidad era la misma. ¿O no? Sí, ¿no? Unos tenían más, otros menos, de acuerdo a su capacidad, pero todos tenían la misma responsabilidad, hacer algo con lo que el Señor les dejaba. La escala era diferente en cuanto a los valores, pero la responsabilidad lo mismo. Tenían que hacer algo con lo recibido. El dueño no les dijo qué tenían que hacer, aunque en Lucas el paralelo a esta parábola, que es la de las minas, ahí sí les dice que tienen que trabajar con ellas. Algunos piensan que no es la misma, es muy similar la historia. Pero ellos debían tomar iniciativa con lo que recibieron, debían tomar decisiones. Al concederles responsabilidades, los obligaba a actuar diligentemente con lo recibido. Ahora es tiempo de los siervos de demostrar sus capacidades para extender la riqueza de su Señor. ¿Sí? El que recibió 5, ¿qué hizo con ello el que recibió 5? Negoció con ellos, hizo lo correcto. Lo llevó a una producción ¿de cuánto? Del 100%. Le dejó 5 y con esos 5 hizo otros 5, fue al 100%, multiplicó los bienes al máximo. Y esto dice mucho de esta persona. Aunque es un siervo, no sabe de finanzas,
no sabe de números y esas cosas, pero cuando inmediatamente que le dan algo lo pone a trabajar y comienza a trabajar con eso, no perdió tiempo y pudo haber hecho muchas cosas, pudo haber pensado, pues mañana, ¿verdad? Al cabo que pues, se va a tardar, tengo chance todavía mientras me voy a arreglar mis asuntos, es más, a lo mejor hasta me gasto una lanita, me voy a la playa, acá a cotorrearla chido y después ya veo lo de mi Señor. ¿Cuántos somos así? Primero lo nuestro y luego lo del Señor. ¿Casi todos? ¿Sí? Ay, si hay mentes, si hay personas sinceras, dicen sí. Su prioridad no era los bienes de él, sino los de su Señor. El que recibió 2, ¿qué hizo? Duplicó al 100% también con lo que le dejó el amo, porque ¿sabes qué? Dios se agrada de la gente productiva. ¿Sabías eso? Dios no le gustan los baquetones ahí flojonazos que están ahí, no, Dios quiere gente que produzca para el reino, ¿sí? Que esté trabajando para el reino de Dios, para el reino de los cielos, para eso nos llamó. Y aquí viene el que no quisiéramos hablar de él. Escondió el dinero de su Señor. No hizo producir, no hizo nada con él, solamente fue y lo guardó, hizo un hoyo, lo metió y ahí lo guardó, no lo gastó, según él lo estaba cuidando. ¿Crees que esa es una forma de cuidar lo que Dios te encarga? Guardándolo, escondiéndolo, para que no se vaya a gastar. ¿Sabe qué? Si tú eres de los que guardan el dinero en el colchón nada más, te voy a decir algo, ese dinero no produce nada, cuando lo saques ya no va a valer nada. ¿Okay? Así también los dones escondidos no producen nada para la obra de Dios. ¿Okay? Hasta aquí en la historia, 2 con una ganancia de 100% y otro sin producción, no produjo nada. Llega el Señor en el verso 19 y lo primero que llega es ¿a qué? Arreglar cuentas con ellos. Pasó mucho tiempo y al regreso, obvio el dueño de los bienes viene a pedir cuentas porque él es el inversionista, quiere saber qué pasó con la lana que te dejé. En este caso vamos a decir, ¿qué hiciste con los dones que deposité en ti para que sirvieras en mi obra? Y nadie puede decir, no, es que a mí Dios no me ha dado nada. Claro que te ha dado mucho, tienes un mensaje que compartir. Tienes la salvación que puedes compartir, tienes la gracia y misericordia de Dios que puedes compartir también. ¿No son tesoros también? El que había recibido 5 le entrega 100% y el Señor dice, qué fiel, lo hiciste bien. ¿Sabes qué? Yo creo que tú puedes recibir más. Dice el Señor, eres fiel, te dejé nada más ahí unos cuantos kilitos de plata y los moviste, me encantó lo que hiciste, me duplicaste. ¿Ves? ¿Sabes qué? A ti te voy a dar más, porque lo hiciste bien. Y le dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Ves? Comparte conmigo, ya estás en mi equipo. Wow, esto le pareció fidelidad al Señor. Alguien que era digno de confianza, que sabía trabajar. Entra en el gozo de tu Señor, ganó un lugar especial, un trato especial y mayor responsabilidad, ¿o no? Ahora iba a tener más responsabilidad porque Dios le dio más. A veces pensamos que si tenemos más vamos a poder descansar y vamos a tener ese tipo de vida. Pero déjame decirte que mientras más te da Dios, más responsabilidades adquieres. Hace unos días me encontré, tengo algunos amigos que se dedican a buscar basura en los botes. Me conocen ahí, porque yo luego también ando buscando. Hasta nos peleamos. ¿Qué? Bueno, el caso es que la otra vez iba yo caminando y vi a uno de ellos y le hice una broma, le dije, ¿ya ves por no estudiar?
Y luego me contestó él, los que estudian trabajan más que yo, dice. Wow. Mientras más tienes, mayor es tu responsabilidad. Mientras mayor sea tu posición, mayor va a ser tu posibilidad. Ese pensamiento de que no es que yo soy jefe y que por eso te la vas a llevar suave, no es cierto. Mientras más privilegios te dé Dios, más difícil va a ser, porque vas a tener que dar cuentas a Dios de todo lo que te dio. La misma historia con el segundo, la recompensa, mayor responsabilidad y un lugar especial ante su Señor. Dos personas diligentes, con capacidad de trabajar para su Señor, que saben hacer negocios, que se mueven, que tienen finanzas, que saben trabajar para su Señor, que no se quedaron parados ahí con lo que les dieron. Y luego el 24 y 25 comienza con la terrible palabra, ¿qué? Pero ahí comienza con un pero y comienza con pretextos, con argumentos, tuvo miedo, etcétera, etcétera. Y yo digo, por algo el Señor nada más le dio uno. ¿Cuánto le dio el Señor? Uno. Ok, ¿saben qué es tiempo, a ver, de meter un gol o no? ¿Están todos acá atentos? Ok. Bien, bueno, todos. Le pone argumentos y comienza con todo esto. Y yo digo, por algo el Señor solamente le dio uno. Sabía de antemano que tenía menor capacidad, pero también le estaba dando la oportunidad de cambiar su forma de pensamiento, su actitud y su vida. ¿Te das cuenta? Si yo hubiera sido el Señor, te hubiera dicho, no, es bien sonso, mejor no le doy nada, ¿verdad? Tú nomás lava los carros. ¿Ok? No, Dios le da la oportunidad de cambiar su actitud, su pensamiento, su manera de ser. No lo hizo. Así que tenemos a dos personas con un pensamiento muy creativo, que son diligentes, y a una persona con un pensamiento mediocre. Wow. Qué triste cuando a los cristianos nos identifican como mediocres, o cuando en vez de hacer las cosas lo mejor posible o de dar gloria a Dios, avergonzamos la bandera que llevamos. ¿Ves? Tenía una actitud mediocre, con una actitud de conformismo. No quiso hacer nada. Sí tenía ahí con qué trabajar, tenía con qué hacer finanzas, tenía con qué hacer cosas y tenía que haberlo hecho, pero decidió quedarse comodito, no cambiar su vida, ni su pensamiento, ni su actitud, ni nada, y dijo, mejor nomás lo guardo. Y cuando llegue, pues se lo doy y ya, no hay bronca. No hizo nada. Su pretexto fue, tuve miedo. No produce nada, pero tiene muchos pretextos. Así es la gente que no produce. Tiene muchos pretextos. Y estas son palabras que han usado los mensos por toda la historia del mundo. Palabras como es que, yo pensé, se me olvidó, no me acordé, estaba cerrado, me desvelé, es que llegó mi suegra, no me dio tiempo. Excusas, y excusas, y excusas. Y respondiendo su Señor, le da su calificación y le dice, ¿sabes qué? Tú eres malo, más malo que la carne de puerco. Eres malo y negligente. ¿A quién le gusta trabajar con gente así? ¿A nadie? ¿Te gusta batallar con la gente? ¿Y por qué Dios sí tiene que batallar con nosotros con todo lo que nos ha dado? ¿Ves? Y luego le dice lo que tenía que haber hecho. En el verso 27 le dice, ¿sabes qué esperaba yo de ti? Yo esperaba esto de ti. El Señor le dice, si tú no sentías la capacidad de hacer algo, se lo hubieras dado por lo menos a los banqueros. Algo tan simple como ir y ponerlo a plazo fijo, para cuando llegue el Señor que se va a tardar, retiro el dinero y ya gané algo. Era tan simple eso, como ponerlo a plazo fijo. Pero no hizo nada, y en lugar de dárselo a quien sabía de finanzas, según él por miedo, va y lo entierra. Y ese dinero no produjo nada. ¿Ok? Dinero
guardado debajo del colchón, pierde su valor. Tienes que moverlo. ¿Okay? Y no para que me lo des a mí, para que vivas mejor y le des más a Dios, para que lo utilices para la obra de Dios. ¿Ok? No produjo nada. El punto es que de una u otra forma el Señor esperaba resultados. Y la pregunta aquí es: ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio para trabajar en su obra? ¿Estamos duplicando talentos? ¿No? ¿O los tenemos escondidos? ¿Has hecho algo en estos días para la obra de Dios? ¿Con lo que Dios te dio, con lo que Dios te ha equipado? ¿O está todo escondido? Yo te pregunto una cosa: ¿cuál es la principal función de un árbol, por ejemplo, de manzanas? Iba a decir de zanahorias, pero las zanahorias no son un árbol, ¿va? ¿Cuál es? Bueno, que yo no me puedo equivocar, nomás ustedes. Ok, ¿cuál es la principal función de un árbol de manzanas? Nel, producir otro árbol de manzanas. ¿Sí o no? Producir, duplicar. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque un día va a venir el Señor, el dador de todo, y te va a pedir cuentas de lo que hiciste. ¿Y cómo te va a calificar? ¿Qué te va a decir? ¿Fuiste buen siervo? ¿O te va a decir: fuiste bien chafa? Así es como el Señor califica a este siervo. Le dice: malo y negligente, y lo juzga de acuerdo a sus propios pretextos. ¿Te das cuenta? De acuerdo a lo que él está diciendo, le dice: eres malo y negligente. O sea, todo lo que me estás diciendo, o sea, son puros pretextos para no trabajar, ¿no? Para quedarte ahí comodito donde estás. Dice: si sabías o si me considerabas duro, como tú dices, por lo menos hubieras dado a otro que quisiera producir ese dinero. Se te confió y no hiciste nada con eso. Pero aparte de flojonazo, o de tranza, porque tal vez, ¿qué tal si sí hizo finanzas y se lo clavó todo el dinero y nomás le dijo: no, es que lo guardé, ¿verdad? Wow, no sé. Pero comienza a lanzar acusaciones contra su señor, lo acusa de severo, de ser malo. Es que yo sé que eres abusivo. Y en lugar de aceptar su negligencia, busca justificarse echándole la culpa al carácter del Señor. ¿Ves? Es que eres bien grueso, bien mala onda, le dice. Tengo miedo, te tengo miedo, por eso, ¿qué tal si la regaba? Y pudo tener 1000 excusas más, pero lo peor de todo es que le avienta toda la responsabilidad al Señor. ¿Y sabes qué quería Dios nada más? El Señor, ¿qué quería? Beneficiarlo. Cuando Dios te ha dado todo eso y te pide que trabajes con ello, ¿sabes por qué es? Porque te quiere beneficiar con eso a ti. Te quiere bendecir, te quiere dar un lugar especial en el reino. Si hubiera hecho algo, un esfuerzo así, por mínimo que hubiera sido, no estaría en la situación en que se encuentra ahorita. Está en una situación ya bien difícil. El Señor está delante de él diciéndole: ¿dónde está mi lana? ¿Qué hiciste con ella? ¿Y sabes qué? Ese es un mecanismo de defensa común de toda la gente, culpar a los demás de nuestra negligencia. Aguas, aguas, porque esa es una forma de esconder nuestra negligencia y quedarnos ahí. Es que, ¿verdad? ¿No te choca la gente que para todo pone pretextos? ¿Que nada puede hacer? ¿O sí les gustan así? ¿Les gusta mezclarse con ese tipo de gente que son así chambones? Tuve miedo. Y si le temía, ¿por qué no obedeció? El único miedo que debemos de sentir es a la desobediencia a Dios. El miedo a no estar haciendo lo que tenemos que hacer para su obra.
Y yo creo que este no tenía miedo. Y lo que estaba diciendo realmente era, ¿sabes qué? Hazle como quieras. Aquí está tu dinero, no te debo nada, no perdiste nada. ¿Cree que no perdió? Y él estaba diciendo, pues ¿cuál es la bronca? Aquí está tu lana. Pero no se trataba de no perder, sino de ganar con lo que Dios le había dado. El Señor nunca le dijo hagan lo que quieran con él, o hagan lo que quieran con lo que les di. El punto era produzcan, el punto era dupliquen. Se trataba de duplicar los talentos en otros. ¿Para qué tengo que duplicar mis talentos en otros? Para que a su vez hagan lo mismo y no lo que les parezca mejor en su entendimiento. ¿Sí me están entendiendo todos, verdad? ¿Bien? ¿O me regreso? Voy a empezar de nuevo porque vamos a Lucas 25, por favor. Nah. Así es de que, hermanos, mejor equivocarse haciendo lo que Dios te pide a nunca equivocarse por temor a servir o a no servir por negligencia. ¿Okay? Lo que no se usa, ¿qué pasa? Se oxida, se echa a perder, se atrofia. El agua que no corre, ¿qué pasa con el agua que no corre? Se echa a perder. Agua que no has de beber, ¿qué? Jálale la cadena, dice. Una mente que no piensa se atrofia. Un mensaje que no se comparte no es efectivo. El dinero que no se invierte no se multiplica. Piensen. Tal vez este pensó, aquí están tus bienes, no perdiste. Pero yo me pregunto, si esos 34 kilos de plata hubieran sido suyos, ¿los hubiera guardado en un hoyo en el piso? ¿Crees que lo hubiera hecho? Pues no, porque eran suyos y ahí sí los hubiera puesto a trabajar, ¿verdad? Para ganar, pero como sabían que eran de su Señor, dijo, ¿yo por qué le voy a andar trabajando? Ay, que los guardo, cuando llegue se los doy. Tal vez pensó, aquí está tu dinero. Pero si hubiera sido suyo no hubiera hecho lo mismo, lo hubiera trabajado, pero como no era de él, no le interesó como si fuera suyo, porque nunca se identificó con los bienes de su amo. Y muchos de nosotros así estamos, ¿ves? No trabajamos eso porque no es nuestro y porque no nos hemos identificado ni estamos conectados con los bienes de nuestro Dios. Lo que Él quiere. Muchos solo sirven si puedo sacar provecho del servicio, otros por posición, por ganancia o por elogio. Lo que parece simple puede resultar en algo muy grande. Hay muchos que piensan, es que lo que yo hago no vale la pena. ¿Cuántos han pensado eso? ¿Cuántos han pensado eso? Que lo que yo hago para Dios no vale la pena. Pues estás equivocado. Y la manera en que pensó este siervo fue eso. Y este resultó ser el más mediocre de todos. Muchos no se activan porque piensan de esta manera, ¿ves? No, pues ¿para qué? Si es lo que yo hago, pues no vale la pena. O sea, yo no soy tan bueno, ¿no? Acuérdate que Dios les va dando de acuerdo a su capacidad. Y si demuestran tener capacidad, ¿qué hace? Les da más. Muchos quieren grandes dones, no quieren servicios pequeños, quieren misiones, quieren conferencias, pero si no eres fiel en lo poco, ¿crees que Dios te va a dar algo más grande? Lo que Dios te dio es concedido para que lo uses, no para que lo guardes. Pero si no eres fiel en cosas tan simples como poder llegar a tiempo a una reunión, como servir, como dar tus ofrendas, etcétera, etcétera, ¿será que Dios te podrá dar mayores responsabilidades cuando ni siquiera puedes hacer eso? ¿Lo creo o no? Ok, cada creyente tiene una responsabilidad de entregar un día cuentas con su Señor. De verdad, hermano, cada uno de nosotros un día va a estar enfrente del Señor y se te van a pedir cuentas. ¿Ok? ¿Te acuerdas aquella escritura en Corintios que dice, la obra de cada uno será probada por fuego? Dice, igual y será salvo, ¿no? Pero sufrirá pérdida.
Ajá. Vas a perder tus privilegios, galardones y todo lo que podrías. Es decir, vas a entrar al cielo de panzazo. Uh-huh. De los que no se sientan a la mesa, de los que están afuera de la fiesta ahí con su caguama recargados en la pared, ¿no? ¿Sí los has visto? Que no son invitados a la fiesta. Ajá. De la bola ahí. Que ni siquiera tienen invitación, pero ahí están ahí. Pues pasaron de panzazo y ya ni les invitaron a cenar ni nada, pues van y se compran su caguamita y ahí están, ¿no? Qué mal. ¿Ok? Entonces cada creyente tiene que entregar cuentas delante del Señor, tanto en bendiciones espirituales como en materiales. Si Dios te ha bendecido económicamente, créeme que también te va a pedir cuentas. Te va a decir, ¿qué hiciste con la lana que te di? No sembraste en mi reino tú, te lo sembraste todo para ti solito. Esa no era la onda. ¿Ok? Y luego que dice, el 28 y 30 es drástico el final, y dice, quitadle pues el talento. Impresionante, ¿no? Al que no hizo nada, lo poquito que se lo dio, le dice, ¿sabes qué? Este cuate, ya quítenselo. Wow. Y se le entrega, ¿a quién? Al que tiene más. O sea, Dios dice, ¿cuánto te di? Tanto. ¿No hiciste nada con él? Dámelo, sale, dámelo. Toma tú, Jerry, que tú sí sabes trabajar, ahí te va. Y el otro se queda sin nada, ajá, y se lo dan al que es responsable, al que tiene más, al que sabe trabajar, aunque los bienes no sean de él y no le produzcan a él. Wow. Dios quiere siervos productivos, no pasivos. Si no puedes con lo poco que se te dio, ¿qué dice? Se te va a quitar y se le dará a alguien que es más comprometido con la obra de Dios, a quien pueda producir lo que Dios espera. Y la frase que sobresale es, se le dará al que tiene más. Y al que tiene poco, aún lo que tiene, se le quitará. Está tremendo, ¿no? Entonces debemos usar nuestras oportunidades dadas por Dios para servir, o se te serán quitadas. Y cuando vengas, el final es drástico, ¿eh? Si somos fieles al Señor, ¿qué dice? Nos va a llevar a niveles de mayor bendición y de responsabilidad con Él. Y cuando dice se le va a quitar, no es porque sea mala onda o porque sea injusto, sino porque eso que tiene en manos de otro podría ser mucho más productivo y de bendición para otras personas que dejárselo a esa persona que es negligente. ¿Ves? Se le quitará por eso. Si a Dios, con lo mucho o poco que te ha dado, lo has trabajado, déjame decirte que tendrás una recompensa maravillosa. De eso se trata. ¿Están de acuerdo? ¿Qué te gustaría escuchar el día que estés delante del Señor? ¿Siervo bueno o siervo malo? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Denle más o quítenle? Dios te ha llamado a servir. Ya has sido equipado. La Biblia dice que todos hemos sido equipados con diferentes dones espirituales, con recursos materiales, ¿ok? Con un mensaje, con un testimonio, con tantas cosas. Y dice Dios, ¿estás usando todo eso para extender mi reino? ¿O nomás estás ahí sentadito? Echaste todo en un hoyito, ¿qué onda? Úsalos para extender el reino de Dios. Moisés, con una vara que Dios le dio, ¿qué hizo? Liberó al pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan? Pedro, con el poder del Espíritu Santo, en una predicación se convirtieron miles. Estaba usando lo que Dios le dio. Y así podemos ver en la Biblia a mucha gente con poquito usando para el reino de Dios. Dios te ha llamado a servir y has sido equipado. Espera tu recompensa si lo estás haciendo, porque es increíble. La recompensa es increíble. Y el final, que es muy drástico, acérquense muchachos por acá, los músicos. El final, que es muy drástico, que dice, mira, ¿cómo termina el siervo inútil?
Y al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera, allí será lloro y el crujir de dientes. Hay mucha gente que rechaza el mensaje de Cristo. Hay mucha gente que rechaza el mensaje de la salvación. El final para este siervo fue muy malo, ¿ves? El final para quien tiene que trabajar y no lo hace. El final para quien puede invertir en el reino y no lo hace, dice aquí, al que no hizo nada. Para los negligentes, para los enemigos de Cristo, terminan perdiéndolo todo. Qué triste, pero con un mínimo esfuerzo pudo haber ganado la gloria. Pero prefirió esconder, prefirió no hacer nada con lo que se le dio. Y aquí el resultado, ¿cuál es? Las tinieblas. Dice, tú no entras en el gozo de tu Señor. Nosotros todos hemos sido salvados ya por Dios, ¿verdad? ¿O hay alguien que todavía no esté seguro de estar ya con la vida eterna ganada? ¿Hay alguien? Pónganse de pie todos, por favor. Ese es un momento importante. Creo que hay gente que en este momento necesita también hacer una decisión por Cristo y decir, Señor, dame, voy a trabajar para ti. Es muy fácil. Dios te da y tú comienzas a trabajar con lo que Dios te da. Y quizás no llegues a tener una mega iglesia y a ser el super predicador conocido y el super misionero que escribió un libro y eso, pero ¿sabes qué? Quizás puedas tocar una vida y con eso ya te duplicaste. Y con eso ya duplicaste lo que Dios te dio, ¿ves? Y a su vez ese duplica y duplica. ¿Y sabes qué? Entonces la iglesia estaría llena de duplicados, de intereses para el Señor, que has ganado tú con los dones que te ha dado. Yo sé que todos nosotros estamos dentro del plan de Dios para entrar ahí. Pero si tú todavía no entras en el gozo de tu Señor, hoy te invito a que realmente abras tu corazón y lo invites y le digas, ¿sabes qué? Sí, dame algo, lo voy a duplicar, quiero trabajar, ¿sí? Y si tú ya has recibido de parte de Dios y últimamente has decidido esconderlo, wow, sácalo de ahí y comienza a trabajar con Él. Comienza a cosechar bendiciones espirituales para Dios, para ti. Comienza a recibir recursos de Dios. ¿Sabes que si tú manejas bien tus recursos para la obra de Dios, Dios va a comenzar a bendecirte también abundantemente? ¿Sabías eso? ¿O no? Usted decide cómo quiere, cómo va a ser el final de la entrega de cuentas, ¿sí? Padre, gracias te damos, y si tú estás aquí, nada más dile, Señor Jesús, yo quiero entrar en el gozo, Señor. Quiero que tomes mi vida, mi corazón, que me limpies, Señor, que me equipes, Padre, que me llenes de bendiciones. Quiero el regalo de la vida eterna, Señor. Sé que eres mi Señor. Te confieso como mi Señor, como mi único Señor. Padre, queremos escuchar tu voz un día diciendo, entra en el gozo de tu Señor. Fuiste fiel sobre lo poco, sobre mucho te pondré. Ayúdanos a tener esa fidelidad, Señor, a tener esa entrega, ese compromiso contigo, ¿sí? Bendice, Padre, cada familia aquí representada. Bendice a cada persona, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrar la estrategia para trabajar con los dones, talentos que nos has dado, Señor, con nuestros recursos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y cantamos así.